analgésicos, también los pueden ustedes tratar como analgésicos opioides. Lo que vamos a tratar lo tienen ustedes allí. Es una agenda un poquito larga, pero no hay forma de cortarla, a menos que deseemos pasar por alto algunos conceptos que creo son de importancia para poder entender bien el tema. Los analgésicos, tal como uno puede intuir por lo que escucha en el término, tiene mucho que ver con lo que es dolor. En todo caso, recordemos, si acaso no lo hayamos visto más antes, no tengo el concepto que dolor es toda experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada a daño tisular real o potencial, o bien descrita en términos de tal daño. En buena cuenta, pues, el dolor es una sensación que indica un riesgo, un peligro, un daño. Pero también, si el dolor persiste y no hay remedio disponible para alterar sus causas o manifestaciones, el dolor puede ser una enfermedad en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor lo solemos conceptuar como un síntoma, una manifestación asociada, como ustedes pueden ver, a algo que está causando algún daño. Eventualmente, cuando no es posible realizar esta asociación, el dolor por sí mismo podría ser considerado como una enfermedad. Conceptos importantes para el manejo del dolor, dado que en la actualidad ya inclusive en los hospitales tienen unidades de tratamiento de dolor, que suelen ser manejadas básicamente por los anestesiólogos. En todo caso, recordemos que nocicepción consiste en la detección del daño tisular y está asociado a receptores capaces de poder captar precisamente esas señales de peligro o de daño, que puede estar tanto a nivel somático como a nivel visceral. A partir de allí entonces se genera la transmisión de un mensaje a través del sistema nervioso que permite tener en sí lo que es la sensación de dolor, que tendría que ser la respuesta a la nocicepción. Esta percepción o esta respuesta al dolor está generada en el sistema nervioso central, médula espinal y cerebro. ¿Okay? Para que haya dolor, ¿tiene que haber nocicepción? No necesariamente. Uno puede percibir dolor sin haber estimulado receptores nociceptivos. ¿Okay? Es un principio entonces a tenerlo muy en cuenta. La presencia de dolor causa en la persona una respuesta afectiva. Ya sabemos que afectivo no tiene que ver con sentimental, sino en la forma en que uno reacciona. En este caso, el sufrimiento es la forma que el paciente, de forma muy particular, tiene para responder al estímulo doloroso. Hay personas que sufren más que otras ante un mismo estímulo. Unas personas son muy sensibles, por ponerlo de una manera, otras son muy estoicas, en el otro extremo. Cada persona reacciona de forma diferente, su sufrimiento ante el dolor será diferente, y esto será necesario también considerarlo cuando ustedes hay personas que están sufriendo dolor. Finalmente, todo esto conlleva a que el paciente o la persona desarrolle una conducta frente a lo que es precisamente todo aquello que signifique la posibilidad o la sensación de dolor. Estos conceptos entonces pueden ser muy importantes cuando uno maneja a una persona que está sufriendo dolor, ya sea como síntoma o en un extremo también, como dijimos, como enfermedad por sí misma. Para el manejo del dolor, además de lo que hemos mencionado, también es bueno considerar otros aspectos. Los aspectos fisiopatológicos, por ejemplo, nos van a centrar en hacer un buen diagnóstico. Y al hacer un buen diagnóstico podemos hacer un buen manejo, un buen tratamiento. Entonces, a partir de dolores nociceptivos, es decir, que lo podemos percibir cuando se activan los receptores del dolor, podemos diferenciar dolor somático nociceptivo o dolor visceral nociceptivo. El primero, cuando los receptores son activados y son los que se encuentran a nivel de piel, músculos, articulaciones, vale decir aparato locomotor. En cambio, cuando se activan los que pertenecen a las vísceras internas, tenemos el dolor propiamente visceral, con sus diferentes manifestaciones, que nosotros cuando elaboramos la historia clínica, entonces podemos obtener esta información y poder hacer un diagnóstico más o menos
preciso. Tenemos un dolor neuropático, donde no hay activación de receptores nociceptivos, sino obedece a lesiones que son propias en las fibras nerviosas. Es un dolor que, como ustedes pueden ver, tiene características diferentes y por lo tanto el abordaje del mismo también es diferente. Por ejemplo, acá, cuando ustedes hablaban o estudiaban acerca de antidepresivos como agentes analgésicos, tienen buena cabida en este tipo de dolores, más no en estos, y viceversa. Analgésicos comunes que pueden tener buena utilidad en este tipo de dolor, no lo va a hacer en este, ni tampoco en los dolores viscerales, que son, al comprometer vísceras huecas, por ejemplo, son mejor controlados con antiespasmódicos, ¿no es cierto? Bien, el dolor psicógeno significa que no hay una causa orgánica, por lo menos de forma aparente, y por lo tanto las manifestaciones son bastante difusas, y el manejo también podrá tener componentes de otro tipo. Y el dolor mixto, que involucra pues una mezcla de todos estos factores, va a ser pues un tipo de dolor muy común, sobre todo en cierto tipo de pacientes, que también es necesario considerar en lo que se refiere a su manejo. Otras formas de clasificar el dolor en la parte serológica va a tener importancia de acuerdo a la duración, agudos, crónicos, y aquí en los dolores crónicos tenemos que diferenciar los que se deben a causa cancerosa o no, o sea, oncogénico o no oncogénico. Tengan ustedes presentes, los dolores oncogénicos son dolores muy intensos. Los analgésicos comunes no nos van a ser útiles, tendrán que ser entonces los más potentes ahí utilizados. El dolor oncógeno puede ser asociado a dolores neuropáticos por compromiso de fibras nerviosas, raíces nerviosas, etc. Y por lo tanto también el manejo puede involucrar varios tipos de abordajes. Por la calidad, ya prácticamente acá hablamos de la parte fisiopatológica anteriormente mencionada, por el patrón temporal, pueden ser continuos, intermitentes, etc. Pero generalmente nosotros nos fijamos en esto, aunque no es la única característica que deberíamos tener. Nos fijamos en la intensidad, leve, moderado, severo o grave. ¿Okay? Bien, todo eso entonces nos va a ayudar a poder categorizar y hacer un buen manejo. Es importante también recordar la transmisión de las señales dolorosas. Tenemos un sistema antiguo, el palo espinotalámico, pero lo que más nos interesa en este momento es el neoespinotalámico. Todo comienza con sus nociceptores periféricos, si quieren ustedes. La neurona ingresará por el asta posterior de la médula espinal, hará sinapsis en las tres primeras láminas de Rexel, la parte neurofisiológica, ustedes la conocen de repente mejor que yo y más actualizada. Allí una segunda neurona va a depusar la línea media y va a ascender por la parte lateral de la médula espinal, conformando el haz espinotalámico lateral, ¿no? Y del tálamo se proyectarán las fibras hacia la corteza sensitiva. Este haz espinotalámico, si bien conforma una segunda neurona que asciende hasta el tálamo, vean ustedes que va a proyectar diferentes derivaciones a diferentes sitios a nivel del tallo cerebral. Tenemos acá la protuberancia, tenemos el mesencéfalo y finalmente estructuras que van a estar presentes inclusive a nivel talámico y subtalámico. ¿Qué importancia va a tener esto? Que estas colaterales que van a ser dirigidas a ciertos lugares específicos del tronco cerebral va a permitir hacer una regulación de la señal dolorosa. Y en estos sitios donde se procesa esa señal dolorosa origina una vía descendente, evidentemente contralateral, hacia el sitio de ingreso de las neuronas sensitivas o sensoriales que traen la información nociceptiva. Y allí va a haber un mecanismo de control del dolor. Entonces tenemos un sistema de transmisión del dolor y tenemos una vía de control de la señal dolorosa. Y en estos lugares donde nosotros estamos precisando, existe pues la participación de diferentes neurotransmisores, algunos conocidos por ustedes y otros que ya los vamos a ver, que son precisamente los referidos a los opioides endógenos o péptidos opioides endógenos. Para precisar algunos conceptos de repente que son interesantes, tenemos acá, que nos basamos, nos fijamos en la parte más periférica, donde están los receptores del dolor. Tenemos pues la presencia de receptores que van a captar señales químicas, mecánicas o térmicas. Esto ahora está bastante bien
digamos, determinado, me imagino, los programas de las clases correspondientes, sino acá la diapositiva tiene información que les puede ayudar para comprender. Vean ustedes que se van a generar potenciales en base a flujo de iones sodio, calcio, que van a generar señales que van a transmitirse por los nervios correspondientes. ¿Okay? Estas mismas terminaciones sensitivas pueden ser moduladas por agentes sensibilizantes, o sea, ante la presencia pues, de diferentes situaciones que van a producir dolor, pueden producirse también condiciones que van a ayudar a sensibilizar estas terminaciones para captar o generar señal dolorosa. Muchas van a estar en relación con activación de la proteína quinasa C o proteína quinasa A, vale decir, vía de calcio-calmodulina o adenina ciclasa, que por lo general van a regular ¿qué cosa? Tanto a los receptores del dolor como también a canales de sodio, lo que va a facilitar la generación de potenciales de acción y con esto transmisión de señales dolorosas. Y esto también nos puede ayudar a entender cómo actúan algunos analgésicos aquí, desensibilizando las terminaciones nociceptivas. Bueno, ya estamos a nivel ahora de médula espinal. Cuando la neurona sensitiva hace sinapsis con esa otra neurona en la lámina de Rex. Vean ustedes que la transmisión también de señales dolorosas involucra algunos neurotransmisores en particular. Si nos fijamos nosotros, vamos a tener acá glutamato, vamos a tener sustancia P, vamos a tener algunos neuropéptidos como el gen relacionado a la calcitonina, algunos péptidos derivados neurógenos también, que van a actuar en sus receptores correspondientes. Los receptores de glutamato pueden ser tipo canal iónico, como son los de AMPA o NMDA, inclusive, estos últimos los conocemos un poquito ya, son o van a viabilizar ingreso de calcio. Y los otros regulan, receptores de uroquinina y otros más, van a regular o van a modular lo que se llama una respuesta lenta. Primero una respuesta aguda, cambio iónico inmediato, y la respuesta lenta que depende de otros mediadores que van a ser generados, como dice allí, en forma lenta pero sostenida para generar una señal dolorosa más persistente. Y aquí tenemos también la posibilidad de diferentes sustancias que van a modular de forma inhibitoria la transmisión. ¿Okay? No solamente tenemos señales que facilitan, tenemos otras en esa vía descendente, digamos ustedes ya estamos en el ingreso hasta posterior, que pueden inhibir las señales dolorosas. Y esta es una particularidad de nuestro sistema nervioso, porque si estuviéramos sometidos en forma, digamos, sin descanso a una señal dolorosa, pues sería incompatible con nuestra vida diaria. Por lo tanto, también necesitamos nosotros que se module el ingreso del dolor, y de ahí viene pues esa vía de regulación del dolor. Y ustedes van a ver acá sustancias conocidas como noradrenalina, como GABA, tanto para receptores tipo A como tipo B. Acá tenemos que incluir inclusive serotonina, y aquí también vamos a incluir los péptidos opioides endógenos. Tenemos todo un sistema de control del dolor, tanto en forma presináptica como en forma postsináptica. ¿No? Entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar también explicación cuando decíamos que clonidina, por ejemplo, a través de receptores alfa 2 presinápticos podía tenerse actividad analgésica, o como aquellos otros agentes antidepresivos que podían modular a través de receptores presinápticos noradrenérgicos o serotonérgicos, también podían modular la señal dolorosa. Estamos viendo allí cómo realmente participan. Claro que hoy día en particular nos vamos a fijar en lo que son los opioides endógenos. Bueno, acá tenemos con un poquito más de precisión algunas otras vías que están allí participando, especialmente para lo que es la sensibilización, o sea, la manera en que podemos modular el ingreso y transmisión de señales, donde a nivel de nervio espinal. Entonces allí también ustedes van a encontrar un término bastante socorrido para explicar la acción de algunos analgésicos. Analgesia a nivel central, desensibilizan la transmisión a nivel central, pues de alguna manera podrían estar participando en esta vía.
Bien, y aquí simplemente para recordar entonces que también el daño a nivel neuronal, en esta neurona que ingresa por el asta dorsal, puede, al ser dañada, producir o generar impulsos eléctricos, en buena cuenta, que entren a la vía del dolor, sin que haya necesariamente activación de qué, sin que haya necesariamente activación de las terminaciones nociceptivas, es lo que sucede en el dolor tipo neuropático, ya sea por daño directo en la fibra nerviosa o en el axón, como también por inflamación vecina, presión y otras cosas más, que es lo que comúnmente sucede en las lesiones radiculares, ¿no? En la salida de la columna, especialmente en la lumbar, para que ustedes también ya creo que de alguna manera lo han revisado semiológicamente. Bien, con todo esto entonces vamos a entrar a lo que es el manejo farmacológico del dolor, y para esto nosotros utilizamos como estrategia la escalera analgésica propuesta, entre otras cosas, por la Organización Mundial de la Salud, donde progresivamente vamos a ir utilizando analgésicos de mayor a menor actividad que pueden estar o no asociados con agentes coadyuvantes. Los dolores leves, por ejemplo, podemos utilizar analgésicos comunes, llamémoslo analgésicos no opioides, porque desde ya vamos pensando que los analgésicos opioides o hipnoanalgésicos son aquellos que tienen una actividad farmacológica más potente. Entonces acá tenemos pues desde el conocido paracetamol hasta el sana, manzana, colita, hermano y rana, ¿no es cierto? ¿No? Dolor leve, más uso de adyuvantes. ¿A qué llamamos adyuvantes? Pues agentes que de alguna manera van a ayudar a controlar el dolor. Podría ser un relajante muscular. Pensemos pues en una contractura, producto de un sobreesfuerzo físico, haciendo actividad deportiva, y una contractura, duele, damos un analgésico común y lo asociamos con un relajante. Podemos pensar, inclusive no solamente sustancias farmacológicas en sí, puede ser el uso de frío, el uso de calor u otros, ¿no es cierto? Bien, si el dolor no fuera controlado porque es un dolor moderado, utilizamos analgésicos un poquito más enérgicos que pueden inclusive utilizar la combinación con opioides de menor intensidad o opioides menores, que pueden estar o no asociados a los anteriores analgésicos, asociados o no a los coadyuvantes. Hablo de relajantes, hablo de antidepresivos tricíclicos, qué sé yo, ¿no? Y cuando ya estamos ante dolores muy intensos, de naturaleza grave, donde ya pues estos tienen escasa utilidad, vamos a utilizar opioides potentes, que pueden estar también asociados a estos analgésicos y a los coadyuvantes. Analgésicos de uso común, acá podemos considerar analgésicos opioides moderados o menores, y acá analgésicos opioides potentes más todos los anteriores. Y cuando esto falla, entonces ya habrá que tomar otras consideraciones. Y en ese caso ya no utilizamos la escalera, sino utilizamos el ascensor farmacológico. ¿Okay? Pasamos del sótano hacia las vías, las formas más, efectivas para hacer control del dolor, donde no necesariamente tenemos que hacer la escala secuencial 0, 1, 2, 4, 5, sino podemos pasar de frente del 1 al 5. Controlamos el dolor y luego podemos regresar a lo anterior. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a estar hoy día hablando más o menos a este nivel. Analgésicos opioides débiles, en todo caso, como tramadol, codeína, pueden estar asociados a aspirina, paracetamol, hablaremos de morfina, o en todo caso de otros también que ustedes han visto que se utilizan mucho en el hospital, como el fentanilo, y luego tenemos ya otros medios ya que escapan de nosotros. Decíamos hace un rato que una de las formas más comunes de poder categorizar el dolor es la intensidad. Pero siendo el dolor algo muy subjetivo, ¿cómo sería la mejor manera de encontrar algo que sea, digamos, común para todos? Entonces, la escala análoga del dolor es lo que suele utilizarse. Desde una escala numerada, ¿no? 0 sin dolor, 10 para el dolor máximo que pueda recibir el paciente. Y cuando son niños utilizamos caritas, ¿no? O personas analfabetas puede ser el uso de caritas. Entonces, generalmente, como ustedes pueden ver, un dolor leve está entre el 2 y el 4, 4 y 5 es un dolor moderado, ya un 6, 7 es un dolor fuerte, y ya más del 8 consideramos un dolor muy fuerte, o ya inclusive insoportable.
Entonces esto indirectamente nos puede ayudar a decir, estamos ante un dolor que el paciente dice que es 2-3, lo podríamos resolver teóricamente con un analgésico común, digamos paracetamol. Hablamos de un dolor moderado a fuerte, de repente utilizar una combinación de analgésicos, utilizar un opioide leve o menor como es la codeína o tramadol, y si es muy fuerte utilizar morfina u otro medio. Entonces de alguna manera esto nos ayuda también a objetivar. Hay diferentes trabajos, tesis y todo, ustedes podrían revisar un poquito más de calma y poder estar los interesados. Bien, con todo esto que hemos mencionado entonces, de forma rápida, pero que es suficiente, pasaremos a hablar ya de nuestro tema concreto, que son los analgésicos opioides. Esta cita de Thomas Sydenham es interesante, siglo XVII, ¿no es cierto?, donde decía: entre los remedios que el Dios Todopoderoso de compasión nos otorga al ser humano por aliviar sufrimiento ninguno es tan universal ni eficaz como el otro. Siglo XVII, ahí no se sabía nada de antibióticos, no se sabía nada de medicamentos, cómo actuaban, etcétera, etcétera. Simplemente la persona enfermaba, la mayor parte moría. Las personas que enfermaban, ¿qué sufrían? Sufrían dolor, ¿qué más? Sufrían tos, sufrían diarrea, lo más común. El opio, bendito sea, aliviaba el dolor, controlaba la tos y aliviaba la diarrea. Entonces, para la medicina de entonces, el opio resultaba uno de los instrumentos más importantes. Utilizado hasta no hace mucho, hasta el año 1970-75 todavía se encontraba, más o más, 1980, ustedes puedan ir a las farmacias y pedían elixir paregórico y se vendía como tal. El elixir paregórico es una tintura de opio que la fabricaban o la producían en las diferentes boticas de farmacias, era parte del arte farmacéutico. Y en la actualidad pues ya no se encuentra. Para aliviar la diarrea tenemos algunos derivados precisamente de los opioides. Para alivio de la tos tenemos muchos que son derivados de opioides. Y de analgésicos, bueno, no hablemos mucho del asunto porque ahí está lo que vamos a hacer. ¿Qué son los analgésicos opioides? Pues son alcaloides y derivados semisintéticos del opio, también fármacos sintéticos y péptidos endógenos que interactúan con receptores opioides. ¿Okay? Todo eso es considerado como analgésicos opioides. Hasta el año 1974 no se sabía de la existencia de receptores opioides, pero sí se sabía que los derivados del opio aliviaban el dolor. Para ese entonces ya las teorías farmacológicas eran plenamente vigentes, es decir, para que haya un efecto farmacológico se necesita que haya un receptor. Y si hay una sustancia que alivia el dolor, tiene que haber un receptor correspondiente, ¿no es cierto? Entonces hasta esos años se encontró los receptores opioides, muy bien. Pero si hay receptores, ¿cuáles son sus ligandos? Entonces a partir de eso también comenzaron a descubrirse los opioides endógenos. Estos analgésicos opioides o hipnoanalgésicos tienen esta característica: además de producir analgesia, alivio del dolor, producen sedación y sueño, hipnoanalgésicos. Pero esto se asocia a dos características muy importantes: generan tolerancia y dependencia física, es decir, son adictivos. Y a partir de aquí entonces tenemos que considerar que el uso de estas sustancias debe ser lo suficientemente cuidadoso y juicioso para aliviar al paciente y evitar estos inconvenientes. Lo cual ustedes verán o comprenderán al final de la clase que para el manejo de ciertas condiciones suele no ser de tanta importancia, porque está por encima de la calidad de vida del paciente. Bueno, los péptidos opioides endógenos son considerados en sí mismos como opioides. Y ustedes pueden ver que la lista no es muy corta: endorfinas, dinorfinas, encefalinas, nociceptina, morfadina, que es la última que se ha descrito en los años 80 más o menos. Son péptidos, son derivados de proteínas precursoras que comparten algunas características en común, como en la parte N-terminal estos aminoácidos, ¿no? Tirosina, glicina, fenilalanina, leucina y a veces metionina, excepto la orfanina o nociceptina, que tiene un residuo en lugar de tirosina para el principio, pero lo hace bastante común, lo que quiere decir que el sitio donde se unen en el receptor es bastante común a todos estos. Las endomorfinas es otra clase de opioides endógenos, tienen una secuencia diferente y
son agonistas receptores MOP. ¿Y qué son receptores MOP? Entonces ahí hablamos, porque vamos a hablar ahora, lo que sí es más importante, de los receptores opioides, los cuales tradicionalmente eran designados como mu delta K y actualmente no es destino, pero ahora la tendencia es hablarlos como receptores de tipo MOP, DOP, KOP, ¿no? Todos estos receptores de opioides endógenos son receptores ligados a proteínas G, es decir, como han visto las figuritas, atraviesan 7 veces la membrana celular y tienen capacidad de interactuar con proteínas G de diferente generación de mediadores o de segundos mensajeros. Para los interesados, pues vamos a tomar el examen esto. Esto también es informativo, simplemente de dónde vienen, ¿no?, los diferentes subtipos de receptor, acciones de agonistas, antagonistas, de dónde viene el delta, por ejemplo, de dónde viene, porque se descubrieron cuando se estudiaba el conducto deferente de las ratitas, ¿no? Entonces, de ahí viene deferens delta, ¿no?, por ejemplo, para los interesados. Bien, ¿cómo clasificamos? Esto es más importante, a los opioides endógenos. Vamos a clasificar como agonistas totales, eficaces, potentes, agonistas parciales, es decir, que van a ocupar, no por completo, no van a tener una efectividad completa al ocupar receptores, se unen pero pueden desplazar a otros, que son los totales. En rigor no va a haber un efecto biológico completo. Hay otros que son agonistas antagonistas. ¿Por qué? Porque pueden ser buenos agonistas, vale decir, para receptores mu, por ejemplo, pero no tanto para kappa, ¿no? Puede ser para dedinofrina y otros. Entonces, esta combinación permite tener perfiles farmacológicos bastante complejos, muchos de los cuales tienen mucho que tener con el manejo de las adicciones y también como agentes para poder resolver las mismas. Y finalmente tenemos los antagonistas, que básicamente van a servir para poder controlar los casos de intoxicación por opioides. Entonces, la clasificación, debido al diferente número de receptores, es un poquito más complicada de lo que actualmente hemos visto, que son agonistas antagonistas, ¿no? El mecanismo de acción involucra acciones presinápticas como posinápticas. A nivel presináptico, cuando el agonista opioide ocupa el receptor presináptico, va a tener como característica bloquear los canales de calcio. Al no ingresar calcio, ¿qué va a pasar? No se fusionan las vesículas que contienen los neurotransmisores. Y por lo tanto, al no fusionarse con la membrana acá presináptica, no se liberan estos mediadores. Entonces, la acción presináptica significa inhibición de liberadores de mediadores. ¿Por qué? Porque eso va a bloquear canales de calcio. Pero también tenemos receptores opioides que son posinápticos. Y en este caso, lo que va a hacer principalmente la activación del receptor posináptico es regular la permeabilidad al potasio. El potasio va a salir, por lo tanto el interior de la siguiente neurona va a ser más negativo, y al ser más negativo se hiperpolariza y por lo tanto va a inhibir la transmisión de potenciales excitatorios o potenciales de acción, que es lo que significa en otras palabras que haya transmisión, en este caso de qué, de señales sensitivas dolorosas. ¿Okay? Entonces, consideramos entonces que el mecanismo de acción de los opioides y por lo tanto de los fármacos hipnoanalgésicos es a nivel presináptico y a nivel posináptico. Presináptico, impidiendo la liberación de neurotransmisores que van a estimular las señales dolorosas, y a nivel posináptico, impidiendo que haya transmisión de impulsos nerviosos. ¿Okay? En buen resumen, es lo que tenemos. Ahora, la acción de estos opioides, característicamente ahora se sabe que puede ser a nivel periférico, o sea, inclusive en las terminaciones nociceptivas, a nivel espinal, en la puerta de entrada del dolor,
y a nivel supraespinal, es decir, a nivel talámico, inclusive cortical. Ustedes van a ver, las acciones de los opioides son a nivel de tres niveles: periférico, espinal, supraespinal. Porque uno podía pensar antes que solamente era a nivel espinal, en la puerta de entrada, con la activación de las señales reguladoras del dolor que descendían hasta el ingreso del asta dorsal, ¿no es cierto? Pero no, se sabe que también ahora ocurre a nivel periférico, a nivel de receptores nociceptivos y también a nivel de tálamo y corteza cerebral. Y lo que es importante que a nivel periférico tiene mucho que ver con las células que conforman las vías inflamatorias. Es decir, acá tenemos macrófagos, tenemos linfocitos que liberan o tienen receptores para opioides endógenos. Entonces, desde allí ya hay un sistema regulador del dolor. ¿Okay? Entonces, esto significa que nuestros opioides, nuestros hipnoanalgésicos, van a tener pues, actividades variadas importantes que juiciosamente utilizadas nos van a llevar a hacer un buen manejo del dolor. Pero por el otro lado también tenemos como efecto indeseable lo relacionado con los fenómenos de habituación que conducirán finalmente en el sistema nervioso central a lo que son las adicciones. Pues aquí también se ha visto que todo el sistema de arrestinas y otros mediadores, bueno, otros sistemas de control, de sensibilización y desensibilización de receptores tienen lugar a nivel del sistema nervioso central, que pueden estar involucrados con respecto a las respuestas a corto y a largo plazo a los opioides en esas vías y en esos centros correspondientes, ¿no? En nuestro medio, el problema de la adicción y manejo por opioides es mínimo. Nuestro problema es cocaína, ¿cierto? Y en mucha menor proporción la marihuana, el cannabis. Pero en Estados Unidos y Europa la adicción por heroína y otros derivados opioides es importante. Entonces allí ustedes en sus libros inclusive encontrar capítulos completos para que tratan sobre el manejo del paciente que es adicto y el manejo con respecto a la adicción por opioides. Bien, el opio, recuerden ustedes, es el látex que se extrae de la cápsula de la adormidera, de la amapola, que se ha desecado, o sea, se ha dejado secar y luego se ha triturado. Es el polvo que es el opio. A partir de ese opio, uno extrae diferentes alcaloides, sustancias orgánicas, naturaleza básica, ¿no es cierto? Entre los diferentes alcaloides, porque son un montón los que tiene el opio, el más importante es la morfina, y es el patrón, si quieren ustedes, de los diferentes hipnoanalgésicos. La morfina va a tener acciones en sistema nervioso central y también a nivel periférico, sobre todo a nivel de músculo liso y algunas glándulas. Pero a nivel del sistema nervioso central es de repente lo que más nos interesa. Y ahí ustedes van a encontrar que el principal efecto es la analgesia. La morfina como tal es uno de los más potentes analgésicos y va a tener un pronunciado efecto, como ustedes pueden ver allí, está bien descrito, en el componente afectivo del dolor, ¿no? Recuerdan lo que tiene que ver con el sufrimiento. Bien, se dice, por ejemplo, que el paciente con dolores intensos y que recibe morfina siente el dolor, pero no le importa. Está. Tengo dolor, ya, pero no tolero, lo soporto. Entonces es una característica importante. Digamos que cuando el dolor es muy intenso, la morfina de repente no lo va a anular, no lo va a resolver, pero la forma en que el paciente reacciona es totalmente diferente. Hay cierta indiferencia, entre comillas. El paciente puede tener una sensación de euforia, ¿no? Menos frecuentemente disforia, o sea, de malestar. Y esta disforia se dice, la va a sentir el paciente, uno, cuando no tiene dolor, y dos, cuando se expone inicialmente a estos derivados opioides. Entonces, esta sensación de euforia y bienestar es la que, de alguna manera, está relacionada con las adicciones, ¿no? A principios del siglo XX, en el Perú, en Lima, concretamente, había los fumaderos de opio, ¿no? La gente iba allí a fumar opio, de alguna manera, pues, a aislarse, a superar sus malos momentos, característico. Bueno, la sedación, hipnoanalgésicos producen sedación, inducción del sueño, un sueño de fácil despertar,
y puede haber interrupción de los patrones propios del sueño, especialmente el sueño de movimientos rápidos. La morfina y otros analgésicos pueden ser proconvulsivos, lo cual significa tener cierto cuidado. Característicamente son depresores respiratorios, deprimen el centro respiratorio, y la disminución de la capacidad respiratoria se da especialmente en la frecuencia respiratoria. De tal manera, como verán posteriormente, el paciente intoxicado por morfina u otros analgésicos puede tener una frecuencia de 4 o 6 por minuto, a diferencia de las 16 a 18 que puede ser una frecuencia normal. Es una práctica muy importante. El otro aspecto resaltante es la miosis que produce. Una miosis puntiforme que también es característica, junto con la depresión respiratoria, de la intoxicación por ejemplo. Produce náuseas y vómitos, por lo menos durante las primeras aplicaciones o administraciones del medicamento. Después generará tolerancia. Rigidez de tronco es una característica muy importante, tanto así que puede limitar la capacidad ventilatoria del paciente. En animalitos menores, la rigidez de tronco que se da por estimulación de ciertos centros espinales es característica que se puede utilizar para hacer un dosaje de los opioides. Cuando se hacía prácticas de laboratorio era común hacer esta demostración. Ya no se hace eso, ¿no? Pero digamos históricamente la morfina para el ser humano es sedante, pero para otras especies animales es estimulante. Por ejemplo, se dice que a los gatos les inyectan morfina y tienen ustedes que escaparse, pero si los agarran los hacen tiros, ¿no? Porque se estimula de tal manera que se pone muy agresivo. Y en los caballos de carrera los hacía correr más rápido. Entonces una forma de hacer topaje en las carreras de caballos, pues en el siglo XIX, era administrar morfina al caballito volado, ¿no? Bueno, entonces ¿qué se hacía? Se hacía ya algunos controles de antidoping rudimentarios. Después de la carrera se recogía la orina de los caballos y esta orina se inyectaba a los ratoncitos. Cuando el ratoncito entonces paraba la cólica, era un signo de rigidez, no de tronco. En el ser humano la rigidez más que nada en la cintura escapular superior, en los animalitos era en la parte pélvica, entonces producía erección de la cólica. Entonces si el ratoncito se le paraba la cólica, significaba que ese otro animalito, el caballo, había sido sometido a morfina y era descalificado, ¿no? Entonces, simplemente para recordar esto. Otras acciones de la morfina que vale la pena tener presente, por ejemplo, ya es a otros niveles. Al sistema cardiovascular puede producir vasodilatación periférica, puede inhibir ciertos efectos vasoreceptores, en isquemia puede tener cierto efecto cardioprotector. Es característico el uso de, buena característica el uso de morfina, por ejemplo, en el infarto al miocardio o en el edema agudo de pulmón. Más allá de producir cierta analgesia, había un papel vasodilatador que ayudaba a mejorar ciertas condiciones. A nivel gastrointestinal puede haber disminución de secreción de ácido, pero lo más importante es que disminuye la motilidad, no solo gas, sino también intestinal. Pero esta disminución de la motilidad, que puede tener un efecto antiespasmódico, ¿no? Que puede tener también un cierto rol en control de diarreas, se acompaña de un aumento del tono de los esfínteres, una mayor tonicidad o contracción del esfínter rectal, por ejemplo, que también puede controlar diarrea, pero también lo que era importante en vías biliares podía producir contracción del esfínter, de hecho no puede, ¿no? Pero produce contracción del esfínter de Oddi, ¿no? Y esto puede ser contraproducente, sobre todo cuando hay pancreatitis, ¿no? Puede aliviar el dolor, pero por otro lado puede ser contraproducente. Entonces el uso de opioides en un cólico biliar, donde hay cálculos biliares, hay que considerarlo con mucho cuidado si acaso se piensa en ello. A nivel genitourinario hay disminución del flujo plasmático renal, hay aumento del tono ureteral, como he mencionado, vesical mediado por receptores mu y delta, puede haber retención de orina. Esto sí es interesante que lo recuerden, ¿ya? Porque comentaremos más tarde algunas indicaciones y aplicaciones que en nuestro medio no son comunes, pero en otros lugares sí. A nivel uterino hay disminución del tono uterino y por lo tanto puede prolongar el trabajo de parto, lo cual
era utilizado muchos años atrás para algunas distocias uterinas, ¿no? El problema que si bien aliviaba el dolor en la madre y podía terminar regulando la contractilidad uterina, era que al pasar al feto producía depresión respiratoria. Y esa depresión respiratoria podía condicionar accidentes en el recién nacido, por lo tanto, eso ya no es una aplicación que se dé, por lo menos para opio derivado. A nivel neuroendocrino puede alterarse algunas hormonas que se dan a nivel hipotalámico y hipofisiario. A nivel de piel, es característico que produzca aumento de la sudoración, piel roja de su paciente, escozor por liberación de histamina. En el sistema inmunológico hay ciertos cambios, y acá lo interesante es que estos cambios que se pueden dar son antagonizados con naloxona, que es el antagonista de los opioides. Entonces, habría un papel regulador, inclusive de la respuesta inmune, que pudiera estar venido a menos de quién, en las personas que son adictas. Y la prueba está allí, en que pueden ser antagonizados por el antagonista de los opioides. La morfina es un alcaloide de tipo antracénico, pero o sea, en otras palabras, 3 anillos bencénicos ligados. Acá está la parte amino, que es la parte básica, y vean ustedes que tiene 2 residuos OH, o sea, tiene cierta polaridad, no es totalmente hidrofóbico, perdón. Entonces eso determina que si bien su distribución es amplia y también su absorción es buena por casi todas las vías, llega lentamente al sistema nervioso central. Es decir, esta polaridad determina un pasaje lento, pero va a llegar. Tanto así son sus acciones correspondientes, analgésico y todo lo demás, ¿no es cierto? El metabolismo es hepático, como ustedes pueden ver, por conjugación en estos lugares, en el hidroxilo 3 y el hidroxilo 6 en ambos. Lo que es interesante es que el glucurónido 6, o sea, cuando acá añade el sodio glucurónico, tiene actividad analgésica, persiste la actividad analgésica por un tiempo mayor al tiempo de vida de la misma morfina. Entonces, cuando el paciente recibe morfina a largo plazo, parte del efecto mantenido es debido a la persistencia del glucurónido. Y lo que resulta todavía más interesante es que el glucurónido 3 más bien produce dolor. O sea, a pacientes que le dan morfina y el alivio del dolor no es como ustedes esperarían. De repente, por la actividad en esos pacientes, una actividad del glucurónido 3 por encima normal, lo que termina, lo que dice acá, el efecto paradójico. ¿Okay? La eliminación en la orina de los glucurónidos correspondientes. Hay circulación enterohepática, en el sentido que los glucurónidos pueden pasar a la bilis, y en la bilis, por acción de la flora bacteriana, hidrolizar y ser absorbidos intestinalmente y dar el círculo sanguíneo, ¿cierto? Lo que determina una persistencia en el organismo y efectos también que pueden ser más o menos prolongados. Bien, si bien la morfina es el principal analgésico, tenemos otros. La codeína, que es otro alcaloide derivado del opio, ¿no? Tenemos oxicodona, digamos de los más conocidos, codeína, meperidina, oxicodona, morfina, fentanilo. Los otros los utilizan poco en nuestro medio. Vean ustedes que hay se puede lograr cierta equivalencia de dosis, ¿ya? Entonces uno puede manejar la dosis en el paciente y obtener un efecto analgésico más o menos equipotente. Claro, los que son de menor potencia requieren dosis muy altas que ya van a lindar con ciertos efectos especiales, por lo tanto no será conveniente. Y en todo caso la intensidad del dolor de la acción analgésica puede no ser suficiente. Pero de alguna manera es posible combinar, sobre todo aquellos que son más o menos potentes, como sería oxicodona, meperidina y morfina. Entonces esta tablita de alguna manera les puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver morfina. 30 miligramos de morfina serían equivalentes a 300 de meperidina y podrían ser equivalentes a 200 de codeína. Algo así. Entonces en el manejo del dolor, antes de utilizar morfina, uno puede utilizar o tratar de utilizar dosis equipotentes de otros analgésicos menores o con menos componente indeseable. Bien,
Además de la morfina, estos son los que tienen mayor utilidad en los médicos. Codeína, tramadol como analgésicos de baja potencia, petilino, meperidina como un componente muy parecido en potencia a la morfina, fentanilo y oxicodona como agentes más potentes. En particular, el fentanilo ustedes lo utilizan mucho en cirugía, en la inducción de la anestesia como anestésico general. Son hipnoanalgésicos, recuerden ustedes, producen sedación, analgesia, y mediante una administración sostenida pueden mantener un estado analgésico por un tiempo más o menos prolongado. La codeína, decíamos, es uno de los tantos alcaloides que tiene el opio. El efecto analgésico se debe a que en el organismo se va a transformar en morfina por acción del CYP2D6. Por lo tanto, hay una eficacia más en relación a la vía oral y parenteral. Porque cuando damos por vía parenteral, evitamos el primer pasaje por el hígado. Cuando damos por vía oral, al pasar por el hígado, se transforma en morfina, que es responsable de la analgesia. Entonces, digamos, hay esa pequeña ventaja. Pero ustedes, debido a que saben de que hay polimorfismo en cuanto a la expresión de las diferentes formas de citocromo, puede haber cierto porcentaje en la población que no exprese CYP2D6 y por lo tanto la administración de codeína no va a tener valor analgésico. ¿Okay? Muy bien. La codeína también tiene propiedades antitusivas. Este efecto antitusivo se logra con dosis que son 10 veces menores que la analgésica por un lado, y por otro no dependen de transformarse en morfina. O sea, hay receptores en el centro de la tos que fijan codeína y no requieren de su transformación en morfina. La vida media de la codeína, 2-4 horas, puede ser importante para recordar que hay que se puede dar de 3 a 4 veces al día. La codeína por lo general se da asociada con paracetamol, se da asociada con ácido acetilsalicílico en diferentes combinaciones. Cuando ustedes pasen por las unidades correspondientes de oncología o de control de dolor o de otras rotaciones, hablarán de analgésico tipo 1, analgésico tipo 2, analgésico tipo 3. Analgésico tipo 1 y tipo 2 suelen combinar codeína con diferentes cantidades de paracetamol. Bueno, el tramadol es un análogo de la codeína, es un compuesto totalmente sintético. Comenzó a utilizarse a partir de los 80. Es un débil agonista de receptores mu, que es el receptor opioide, ¿no? Pero parte de su efecto analgésico se debe a que inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina. Como mencionamos en una lámina anterior, comprenderán entonces que esta parte también es importante para explicar el efecto analgésico. Por vía oral, su biodisponibilidad se acerca al 75% y tiene un metabolito activo que ayuda a prolongar su efecto analgésico. ¿Okay? Sus concentraciones plasmáticas máximas a las 2 horas, tiempo de vida medio a 6 horas. Es uno de los analgésicos más utilizados en el hospital para control de pancreatitis y otras cosas más que requieren un analgésico importante sin llegar a la, digamos, potencia de la morfina. El tramadol entonces lo utilizarán ustedes. Se puede colocar por infusión endovenosa y modular el goteo de acuerdo al alivio del dolor. ¿Okay? Tiene todos los efectos secundarios propios de los opioides, además de otros propios del tramadol, ¿no? Dentro de los efectos propios de los opioides está pues el estreñimiento, la inducción de vómitos. Entre los más propios está que paradójicamente produce dolores intensos de cabeza, o cefaleas intensas. Como es análogo a codeína, es útil en dolor leve a moderado. Se utiliza en las distocias del parto porque no produce depresión respiratoria importante en el neonato. Es lo que ha reemplazado a la morfina o a la meperidina en la analgesia de parto. Aún así, ya no se utiliza más. La petilina o meperidina es un analgésico importante, potente de receptores opioides. Es de menor potencia que el opio, hablamos de potencia farmacológica, es decir, la cantidad de medicamentos, pero en cuanto a afinidad o acción sobre receptores, es un analgésico potente. Tiene un problema, que tiene un metabolito, la norpeptidina, que es tóxico, neurotóxico. Y esta norpeptidina o normeperidina tiene un tiempo de vida medio largo, es decir,
tiende a acumularse. Por esta razón, entonces, no se usa apetidina o meperidina para el manejo del dolor crónico. Es decir, en un paciente con cáncer no van a utilizar apetidina. ¿Por qué? Porque su uso determinaría acumulación del metabolito tóxico con las complicaciones correspondientes. ¿Dónde van a utilizar apetidina entonces? En dolores intensos pero de corta duración. La apetidina es uno de los analgésicos más utilizados pues, en tiempos de guerra, ¿no es cierto? Morfina, apetidina, están dentro de los analgésicos preferidos, que son para tiempos cortos. Algunos procedimientos en la neuroleptoanalgesia, por ejemplo. En la neuroleptoanalgesia uno combina, entre otros, apetidina o meperidina con un neuroléptico, y eso proporciona un grado de sedación y analgesia consciente que permite, digamos, aliviar el dolor del paciente con cierta indiferencia. Bueno, los efectos adversos: estreñimiento, retención urinaria, depresión respiratoria, la sedación, convulsiones, son todos comunes entre los opioides. La apetidina tiene interacciones importantes con inhibidores de la monoamina oxidasa. Entonces hay que evitar sus subconjuntos. Dextrometorfano es un derivado. El isómero dextro es uno de los antitusivos más utilizados. El isómero levo, el levometorfano, es un analgésico opioide de alta potencia. Vean, simplemente la diferente orientación en el espacio condiciona efectos diferentes, ¿no? Inhiben la captación de serotonina, entre otras cosas, lo cual va a tener efectos importantes en cuanto a la respuesta del paciente. El fentanilo es un agonista mu, 100 veces más potente que la morfina. Se puede administrar en parches. Al ser más potente se puede utilizar en infusiones muy diluido, lo que va a tener una amplia utilidad, sobre todo en la anestesia conducida por el paciente, la analgesia, conducida para el paciente. Cuando el paciente cursa con cuadros dolorosos muy intensos, y en esa escala moderada, en esa escala del dolor, ¿no?, secuencial que uno sigue, puede encontrar ya momentos en que el control requiere medidas más, digamos, complicadas. Entre las posibilidades está la infusión mediante bombas de analgésicos, como el fentanilo. Otras veces se puede colocar un catéter intratecal, ¿no?, donde el paciente por sí mismo se va dosificando la cantidad de acuerdo al dolor que sienta del analgésico. Esa es la analgesia conducida por el paciente. Un catéter subcutáneo, un catéter endovenoso, un catéter intratecal. El paciente siente el dolor, se inyecta un poquito. Entonces, como el fentanilo es muy potente, uno puede utilizar diluciones grandes, de tal manera que producimos efecto analgésico, y si el paciente se da un poquito más, no corremos el riesgo de que caiga en intoxicación. ¿Ok? Esa es la ventaja de ser muy potente y utilizar, digamos, diluciones importantes. La oxicodona es otro derivado muy utilizado, sobre todo en pacientes de manejo de cáncer u otros estados dolorosos de difícil manejo, como podrían ser inclusive en un paciente con osteoporosis, una fractura de una vértebra a nivel dorsal o cervical, ¿no? Colapso de la vértebra produce dolor, una fractura patológica, dolor e inmovilidad. Entonces allí los oxicodona, sin llegar a la morfina o fentanilo, puede ser útil para controlar. Bueno, es un derivado semisintético. En realidad va a sufrir una transformación hepática con oximorfona, que es un potente agonista de receptores mu, ¿no?, o MOR. Su duración de efecto actual es glucurosa. Químicamente tiene mucha semejanza con morfina, de ahí porque inclusive sus glucuronios son prácticamente similares. Bien, indicaciones de los opioides en general. La analgesia, pues, es la condición sine qua non, ¿no es cierto? Edema agudo de pulmón, una indicación clásica, creo que ahora ya no es tan importante como se utilizaba antes. En la medicación preanestésica, en particular el fentanilo, sulfentanilo, que son los derivados correspondientes. Manejo de tos y diarrea, los opioides en sí ya no. Para la tos, el dextrometorfano; para la diarrea, la loperamida, ¿no? La loperamida en particular
actúa sobre receptores opioides en el tracto intestinal y de esa manera disminuye la motilidad, aumenta el tono de los esfínteres y hace control de las diarreas. Y finalmente, es posible encontrar intoxicaciones no solamente pues en personas que hacen abuso de opioides, sino también en personas que hacen mal uso del mismo por cuestiones de analgesia, o también porque el mismo personal médico no hace bien la indicación o hace bien el manejo. Entonces, ¿qué es lo característico del paciente intoxicado? En primer lugar, la depresión respiratoria. Como dijimos, a predominio de la frecuencia respiratoria. Frecuencias respiratorias muy bajas son características. La miosis es también uno de los signos, aunque se menciona que si el paciente está en hipoxia importante, puede haber midriasis, una midriasis reactiva. Se describe, pero bueno. El estupor o coma del paciente, la depresión del sistema nervioso central, puede ser tal que el paciente esté estuporoso o en estado de coma inclusive. Puede haber concomitantemente otras manifestaciones asociadas al uso de analgésicos, que podría ser un problema hepático secundario al acetaminofeno, puede haber falla renal, puede haber inclusive falla muscular, ¿no? Y otras manifestaciones asociadas, pero lo básico del paciente intoxicado es la depresión respiratoria, la miosis y el compromiso del sistema nervioso central. No solamente estupor, sino inclusive convulsiones, ¿no? Pueden buscar señales de pinchazos, ¿no? En los pacientes ya adictos que vienen de la calle. En nuestro medio dijimos que esto es lo más raro. Si buscamos adictos a opioides en nuestro medio, ¿quiénes son? Médicos y enfermeros. ¿Por qué? Porque son los que pueden proveerse en forma indebida de estos medicamentos. Si ustedes quieren recetar opioides, pues no lo van a poder hacer. Tienen que estar registrados y las recetas se dan por quintuplicado, ¿no? Y solamente son centros muy precisos los que expenden: los hospitales, el IREM y algunas farmacias que están autorizadas. Entonces son medicamentos de difícil acceso. Entonces, ¿para quién va a ser fácil darse recetas? Pues para ustedes mismos. Entonces ahí queda un modelo Stockhouse, queda reducido. Pues. Stockhouse es adicto a la oxicodona, ¿no? La dosis tóxica puede ser difícil de precisar, porque si el paciente es adicto o habituado, por la tolerancia puede tolerar precisamente dosis altas, ¿no es cierto? Dijimos, si la situación es grave puede haber estupor y coma, la frecuencia muy disminuida, no es marcada, o que hay hipoxia grave con midriasis. Y el tratamiento fuera del ABC común, ¿no es cierto?, es utilizar la naloxona como antagonista. Y lo primero que el paciente va a reaccionar es, va a despertar, va a reconectarse, si acaso estaba en coma o estaba estuporoso, y finalmente va a regular la respiración a niveles, digamos. La naloxona, entonces, es un analgésico, pero un antagonista de receptores mu. Solamente lo van a administrar por vía parenteral, debido a que se biotransforma rápidamente por metabolismo hepático, ¿no? Algunas particularidades, si acaso se da por otra vía. Lo importante es que si estamos a un paciente que es dependiente, el uso de naloxona podría desencadenar síndromes de supresión, ¿no? Como todo medicamento adictivo, el manejo del paciente para rehabilitarlo requiere todo un protocolo. Bueno, si es en forma brusca, como sería pues utilizar naloxona, ese paciente puede hacer síndromes agudos de supresión o abstinencia para los manejos adecuados. Lo que les decía, su farmacocinética, absorción apropiada, pero el metabolismo prácticamente completo del primer paso, evita su uso en otras vías diferentes a lo que es la vía parenteral. Y la indicación básicamente es esa. Hay derivados antagonistas opioides que se pueden utilizar por otras vías, por vía oral, como la naltrexona y otros más. Esos derivados están básicamente utilizados para el manejo del paciente adicto o de los estados de adicción a los opioides.